Muy buenos días a todos. Quiero agradecerles pues por su presencia el día de hoy, pues ya en esta nueva jornada de todo lo que tiene que ver es alrededor de lo que es la parte de eh, pues nuestra tercera semana, la segunda sesión de la semana, en donde pues estamos viendo ya los siguientes resultados de aprendizaje relacionados a las acciones de promoción y prevención en salud. Pues ya digamos hemos estado en la sesión anterior hablando sobre cada uno de los comités. Hoy terminaremos pues de hablar del último de los comités, que es la brigada de emergencia. Una de las herramientas que vamos a tener en cuenta para poder permitirle a los trabajadores participar dentro de las actividades a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en este momento pues vamos a esperar un momento, pues como tal vamos a esperar un momento para poder entonces ya pues iniciar un minutico. Aquí pues estoy mirando que me están escribiendo en el WhatsApp, pues debido a que de pronto puede ser algún compañero. Estoy mirando qué es esto. Entonces sí, ya aquí ya me está pidiendo. Entonces permítame, aquí ya le comparto. Ya, listo. Desconfiguración, espérate. Ya. Pero es que esto es de AP. Ok. Sí. Listo. Bueno, listo. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar aquí ya pendiente porque no es de los compañeros. Listo. Bueno, iniciamos. Pues quiero, digamos, como tal es comentarles que la idea, pues, el día de hoy es que nosotros, pues, estemos comentando, pues, alrededor de lo que es el tema de los comités, ¿no? El día de ayer, pues, habíamos hablado relacionado a lo que era el COPAS, primer comité como seguridad y salud en el trabajo, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, en donde pues participaban representantes tanto del empleador como pues también eh, de lo que son los trabajadores. Y habíamos hablado que al igual como el comité de convivencia, el representante legal nombraba a sus representantes pues a dedocracia, pues los hacía digamos libremente, y los trabajadores lo hacían pues a través de votación. De la misma manera pues habíamos recomendado habíamos hablado que estos comités, pues uno va funcionando mensualmente como es el COPAS y tiene una vigencia de 1 año, y el otro pues tiene vigencia de 2 años y funciona pues cada 3 meses, ¿no? Entonces el primero, que es el COPAS, aseguraba todo lo que tenía que ver con las condiciones de trabajo. Pues en eso digamos hay que tenerlo en cuenta, de que pues aseguraba que existían todas las condiciones seguras de trabajo para poder entonces poder funcionar. Y en el segundo, entonces pues se velaba por no tener situaciones, por prevenir o corregir situaciones de acoso laboral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea el día de hoy? El día de hoy es que nosotros pues estemos viendo la última brigada de emergencias, estemos hablando sobre los temas de capacitación que pues tenemos que pues, ofrecer a los trabajadores de acuerdo pues a lo que es la legislación. Eso lo estaremos viendo en nuestro segundo bloque, para poder entonces ya el día de mañana empezar con lo que es decreto 1072, lo que es pues el decreto pues 1443 compilado y derogado, que está pues allá adentro, y pues mirar lo que es la estructura del sistema de gestión. Eso es lo que pues estaremos hablando ya el día de mañana, y pues para ir terminando con lo que es la resolución 312 de 2019, que es la última estructura que nos deja como tal el gobierno nacional antes de que pues existiera todo esto del COVID, ¿no? Entonces allí pues vamos a observar pues esa parte, ¿no? La idea entonces en este sentido es que podamos de esta manera pues poder estar pues ya viendo esta parte, ¿no? Entonces nos habíamos quedado en lo que era el tema de emergencias. Ahora, la importancia que le vamos a dar a las emergencias en este caso
es debido a que pues aquí, a diferencia de pronto lo que pasa con las situaciones de acoso laboral, con lo que pues, las condiciones de trabajo, aquí la vida es directamente, se está dependiendo pues también de un hilo. Ahora, ¿por qué? Porque pues desafortunadamente las emergencias se generan cuando, siendo estas situaciones, pues que siendo estas situaciones que desafortunadamente pues no podemos predecir. De antemano pues los saludo a todos dándoles el muy buenos días para todos y pues alegrándome de manera enorme que estén aquí. Pues saludos también pues el profe Olga y los demás compañeros que me han saludado por el chat, que me alegra pues tenerlos en esta mañana. Entonces pues les estaba comentando que las emergencias pues son importantes debido también a las características que tiene nuestro país. O sea, nosotros somos un país que se ha desarrollado con ciudades que están enclavadas en la montaña. Nosotros pues vemos Bogotá, pues tenemos acá nuestros cerros orientales, tenemos Monserrate. Si nosotros nos vamos para el caso de la zona cafetera o para el Cauca, pues tenemos montaña, y de hecho pues nosotros tenemos ya digamos hacia esa zona, digamos en referencia a Bogotá, pues esa zona sur, que es digamos el eje cafetero, y ya pues más al sur, que es lo que es el Cauca, Nariño y demás, pues nosotros tenemos un complejo volcánico. Entonces tenemos, yendo desde sur a norte, pues todo lo que es el tema del volcán Galeras, lo que son los nevados del Ruiz, el Tolima, el Huila, pues que son diferentes. Inclusive cuando uno habla del nevado del Ruiz, no es un volcán, es un sistema volcánico. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene diferentes fumarolas, en donde pues este puede expulsar pues lava y demás. De hecho es un sistema volcánico que hay que tenerle mucho cuidado, porque pues al punto de que pues permitió pues la fumarola que está hacia el lado del Tolima, pues permitió que hace ya varios años desapareciera pues Armero. Entonces eso digamos hay que tenerlo pues muy en cuenta. Adicional a ello es importante también indicar que nosotros pues el hecho de que Colombia esté digamos sobre estas cordilleras pues también hace que nosotros estemos ubicados sobre el cordón del fuego del Pacífico, y eso pues va desde Punta del Fuego en Argentina, pasando por nosotros, subiendo pues por Centroamérica, Norteamérica, y que va pues por toda Asia, ¿no? China, Japón, pues y pues todo lo que es Oceanía. Ese es el cinturón de fuego, y por eso pues nosotros estamos en un proceso pues también sísmico constante. Vivimos en la zona más sísmica en el mundo. Eso es una realidad, pues los científicos ya lo han confirmado, y pues en nuestro caso nosotros estamos viviendo un proceso de subducción, es decir, la placa oceánica está tratando de penetrar por debajo de la placa continental, y eso pues hace que pues nosotros también tengamos actos sísmicos constantemente. Y pues adicional a eso, pues nosotros tenemos otro tipo de amenazas que también de pronto nosotros tenemos, que pueden generar emergencias pues dado los fenómenos naturales. Y es debido a que pues nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de edificaciones que no cumplen con todas las normas de sismoresistencia. Por ejemplo, digamos, cuando miramos muchas ciudades en donde pues existe una gran cantidad de personas que creen que construir una vivienda es solo poner ladrillo y plancha, y uno columna por ningún lado. Entonces todo eso digamos genera un gran riesgo pues al respecto, ¿no? Jenny, bueno, con el buenos días sí entendemos esta parte, y bueno, pues para que todos lo sepan, está siendo grabada, y pues ahí queda en YouTube para que pues ustedes también la puedan consultar posteriormente. Recuerden que es que estoy subiendo los videos pues semanalmente, porque pues no me ha quedado espacio para poder hacerlo antes. Listo, no, gracias a ti. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos en Colombia esta parte, y pues cuando uno habla de las construcciones famosas, ya que hubo plata, entonces hacemos el segundo, y entonces le robamos un poquito de espacio al andén. Y entonces ya que hubo más plata, hacemos el tercero. Y eso, digamos, también genera un tipo de emergencia, porque cuando se construyen las ciudades inicialmente, pues los postes
que se entierran pues en los postes de energía a una distancia prudente, digamos, de las viviendas, pero como se les roba entonces espacio al andén del segundo piso hacia arriba, entonces lo que hace es que los cables queden más cerca a las viviendas, y esto, digamos, ha representado que personas que están en la casa, están totalmente viendo televisión, haciendo otra cosa, pues resultan electrocutadas, y es porque pues hace puente con la lluvia, ¿no? O también entonces pues tienen los cables, los cables, las primarias, las tienen ahí cerca, y entonces pues hace un tema de conductividad, y eso pues ha resultado pues en diferentes tragedias. Entonces esto digamos también tenerlo muy en cuenta, y desafortunadamente este tema hay que tenerlo en cuenta porque pues como hemos visto ya con el COVID y demás, pues esto nos ha demostrado de que no existe ningún país, ni siquiera Colombia, ni siquiera pues América Latina, ni siquiera pues el tema de que seamos por el tema de que seamos un país en desarrollo o demás, sino porque a nivel mundial no estamos preparados para el tema de unas emergencias. O sea, si uno se pone a mirar, si uno se pone a mirar en nuestro contexto en Colombia, nosotros no estamos preparados. O sea, darse cuenta que necesitábamos uso y que no había, ni que tocó pues implementar y endeudarse para poder comprar y habilitar toda esta parte. Entonces, y que pues ha generado todos los problemas sociales que ya conocemos, ¿no? Protestas que hemos tenido desde el año anterior, desde hace 2 años, perdón. Entonces todo esto, pues uno tiene que tener muy en cuenta que toda esta, que todo esto, digamos, uno tiene que analizarlo, y por eso es importante pues uno ponerle mucho cuidado. Y este tema de las emergencias, a diferencia de otros temas, uno no debería, por ejemplo, uno no debería tomarlo, digamos, tan a la ligera como a veces se toma ciertos otros temas, porque pues aquí nosotros estamos viendo que debemos hacer toda la gestión, porque pues finalmente mm, en últimas pues no va a ser suficiente. Ahora no va a ser suficiente porque pues no estamos preparados. Por eso cuando nos dicen que tengamos linternas listas, que tengamos planes, que hablemos con nuestra familia qué hacer en caso de una emergencia, pues todas esas recomendaciones que siempre nos dan a nosotros a nivel de emergencias, pues debemos tenerlas muy en cuenta. Por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, digamos, tenemos o sea, hay una amenaza de desabastecimiento por toda la situación social pública que tenemos en el país, pues el tema de protestas, de marchas, y que pues eso puede generar un tema de desabastecimiento. Entonces pues tomar las medidas al respecto, porque pues sí, y eso se está viendo mucho en las ciudades intermedias. Pues esto no es de caos de poner, sino que pues es algo que se está presentando, o sea, y es mejor tomar, digamos, las precauciones, y pues más teniendo en cuenta que ahorita pues estamos en una ola que parece ser, de acuerdo a lo que nos decía ayer la alcaldesa pues en una locución, decía que pues parece que se está como tratando de estabilizar. Esperemos hasta dónde pues sea eso cierto, y de pronto la curva siga subiendo con el nivel de contagiados. Entonces pues en ese sentido es importante que nosotros pues también estemos ahí, pues también pues bien atentos, ¿no? Buenos días, Lice Caterine. Pues no había visto la foto tuya anteriormente, pero entonces te damos la bienvenida pues a la sesión, ¿no? Bueno, en este sentido pues sí que quiero, digamos, mostrarles también pues que pues teniendo en cuenta esto, este cuadro que ustedes están viendo aquí es el registro que nos hace Ingeominas de los últimos sismos que ha habido durante 3 o 4 días desde el 13 de julio de 2016 al de 2018. Si nosotros consultamos hoy los últimos sismos que ha habido en los últimos 5 días, probablemente va a ser esto igual. Y esto pues nos demuestra que pues la tierra finalmente es un ser vivo. Es un ser vivo que constantemente se está moviendo sus placas, se está moviendo, está erupcionando, pues con todos los procesos naturales, y eso pues pues le da, digamos, mucha importancia al tema de que pues muchos de estos sismos que se presentan pues no son perceptibles, pero no significa que no se den. Entonces esto digamos pasa. Por ejemplo, hace más de 200 años, hace más de 200 años un sismo
que fuera, digamos, de 3 era noticia. Es más, que se moviera la Tierra, hace más de 200 años, con que se moviera la Tierra ya era noticia. Ahora, pues cuando venimos, digamos, de 60 70 años hacia acá, pues que ya, digamos, fuera de 3 a 7 pues ya es noticia. Hoy en día, si el sismo no es de 8 9 inclusive, pues algunos hablan de que se espera, digamos, sismo de 10 grados en la escala de Richter, que sería lo máximo, pues ya eso viene a ser noticia. Entonces ya uno se da cuenta de que pues la Tierra, digamos, se ha venido moviendo un poco más. Y eso son cosas naturales, o sea, esto no es algo que pues desafortunadamente, digamos, vaya a parar y demás. De hecho, pues cuando uno ve que, digamos, que con todo el desarrollo de tecnología y demás, a veces los gobiernos guardan prudencia, y es con mucha razón. Y esto, porque se los digo, porque pues en situaciones de emergencia desafortunadamente las personas no reaccionamos con racionalidad. Nosotros, digamos, cuando por ejemplo sucede una tragedia como la que sucedió desafortunadamente en Armero, en Armenia, en Popayán, lo que digamos, cuando ha habido, decíamos, estas inundaciones, desafortunadamente los primeros que llegan a estos lugares, sí. Ah, no, profe, no se preocupe. Eh, eh, sí, y buenos días, profe Ever. Desafortunadamente, pues, digamos, los gobiernos a veces guardan mucha prudencia, y bueno, hay desarrollos tecnológicos y pues, pueden manejar otra clase de información también frente a estas situaciones, pero a veces dejan que de pronto sucedan, y a veces como que tratan de prevenir la población de forma, digamos, muy superflua, o sea, no alarmista ni nada, sino que como que mantengamos la calma que puede suceder. Es debido a que las personas no reaccionamos. O sea, digamos, si por ejemplo, pues que no va a pasar, pero digamos, si por ejemplo dijeran, mire, pilas, porque puede haber un ejemplo, puede haber una emergencia de un terremoto en tal parte. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la gente? Primero saldría el loco allá a decir, ay, no. Es que eso lo dijo Nostradamus en la cuarteta decimoquinta. Después sale el otro, no, eso está en el Apocalipsis. Y entonces también sale el vándalo, que es el que va a llegar a robar y a entrarse pues a los hogares. Entonces cuando uno ve pues esa situación, por eso es que el gobierno pues es muy prudente, porque pues cualquier información puede generar un caos, y pues esa, digamos, no es la intención, y mucho menos la mía, porque pues obviamente pues uno debe reconocer que pues estas situaciones pues la realidad es que sí, no estamos preparados, pero podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, ser muy conscientes de esas emergencias. Y cuando pues yo les muestro toda esta información y les hablo sobre esto, es porque pues en cualquier momento nadie, o sea, no puede decirse que en ninguna parte no tiembla, porque pues ha temblado en partes últimamente que no ha temblado, digamos, como a veces en la costa Caribe, que pues uno cuando veía que temblaba por allá, y pues ha sucedido. Entonces por eso uno tiene que estar preparado, además de que pues allá ellos tienen, digamos, las amenazas de que pues a través de un sismo pues pueden también estar expuestos ante un tsunami, pues al respecto, ¿no? Pues como ha sucedido en otras partes del mundo. Sin embargo, pues lo importante pues siempre, digamos, es guardar la calma, estar preparado, reaccionar de forma racional, y pues ser conscientes, ¿no? De que pues estas amenazas naturales siempre van a estar ahí, y que pues lo único que puede esperar uno es que pues puede pasar en cualquier momento, y que uno debería estar preparado. Y preparado como es hablar con la familia. Bueno, ¿yo qué hago? Digamos, Dios no lo quiera, sucede un sismo y digamos tenemos una tragedia. ¿Qué hago? ¿Me salgo corriendo por allá a buscar a mi familia, o más bien espero? Tengamos en cuenta que uno, pues, ¿por qué dicen que aprovisionarse, digamos, tener agua, por qué tener linterna, por qué tener radio, digamos, permanentemente? Porque en un momento de emergencia lo que es el ejército, lo que es o sea, las instituciones primero van a atender a qué, van a atender las clínicas, los hospitales, van a habilitar los coliseos pues para atender heridos, lo que es el tema de colegios y demás. Entonces, y atender damnificados, y posteriormente pues empiezan a hacer ese barrido. Entonces ya empiezan a ir hacia los barrios, hacia las comunidades. Eso, digamos, hay que tenerlo pues muy en cuenta, ¿no? Entonces en esta emergencia a veces es un tema que pues casi no nos gusta, pero sí hay que pues tener en cuenta. Ahora,
Cuando hablamos a nivel de emergencias tenemos diferentes tipos de legislación. Pues aquí nosotros tenemos desde la ley 979 hasta pues la resolución 312 de 2019 que pues, nos empieza a solicitar en ciertos casos, pues en ciertos casos muy puntuales, pero digamos esto debería ser general, un plan de emergencias. Plan de emergencias que nos permita identificar qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo nos debemos preparar frente a una situación que pues, se puede presentar de forma esporádica y sin aviso, ¿no? Entonces, eso es esto. En el caso, digamos, de la ley 9 del 79, hay que resaltar lo siguiente, y es que lo que nos dice es que venga, tengamos una infraestructura segura, tengamos pues todo almacenado de forma adecuada, digamos que las sustancias químicas, en especial los lugares de almacenamiento, que no vayan a ser pues un peligro, porque pues imagínense, no, es que aquí yo tengo, digamos, eso me impresionaba hace ya varios años, que pues digamos esto ha salido en noticias y demás, y es que Bogotá, digamos, Bogotá desde hace varios años espera, digamos, un movimiento sísmico. Eso es algo pues que pues no se sabe cómo, pero digamos el tema del movimiento de los geólogos han estudiado y pues eso no ha llegado, gracias a Dios, y ojalá nunca llegue. Pero porque pues el último que se presentó fue por allá como en 1910, terremoto pues acá en Bogotá. Y resulta que pues en la noticia yo recuerdo, y es que se me hace ver la vida escena, de que decía la persona, no, pues si hay un temblor, digamos, se tenía como una estantería, como un mueble con puros carritos. Y decía, no, pues a mí se me cae todo esto encima. Y yo decía, ¿y qué va a hacer al respecto? ¿Dejarlo ahí quieto? Me imagino que sí. Entonces, pues uno debe tomar esas medidas, ¿no? Ahora, lo otro es que, pues, además de que pues tengamos las estanterías y que tengamos los sitios que de pronto en un caso de emergencia, inundación o demás, pues, estén de forma, pues, adecuada, también tengamos los sitios, las puertas, digamos, de salida, las vías de acceso libres, adecuadas, que funcionen, ¿no? Que no sea como lo que pasó, digamos, para en Estados Unidos, que pasó. Hubo un incendio en una fábrica donde estaban una gran cantidad de mujeres, y el encargado llegó, y ¿por qué se quemaron estas mujeres allá en Estados Unidos? Porque el encargado le pareció muy chistoso que para que las mujeres no se escaparan, entonces ponerle cadena a la puerta de emergencia. Entonces ahí fue en donde se generó pues esa parte, ¿no? Entonces pues uno tener en cuenta que las salidas tienen que ser libres, tienen que ser suficientes, y pues que estén libres todos los pasillos de acceso. En esto, digamos, tener muy en cuenta que por eso, y inclusive nosotros en nuestra casa, nosotros a veces de pronto y con nuestros hijos y demás, uno no debe insistirle a los hijos pues que hagan las cosas porque sí, digamos, por ejemplo, cuando es el tema de recoger los juguetes y alzar pues las cosas que uno pues que a veces los niños, a veces cuando estamos niños dejamos por ahí, pues darle la importancia, mira, hay que levantarlo porque pues en caso tal de que suceda algo que esperemos que nunca pase, pues eso va a ser una trampa mortal. Pues se lo digo porque a mí pues así recuerdo mi infancia y así me toca. Mi mamá también empezaba así, entonces ya uno ya era más consciente al respecto porque había una justificación. Entonces eso, y también uno como adulto, porque pues uno también de pronto si deja ciertas cosas, o sea, por el corre-corre, porque estamos aquí pues en casa, y entonces pues digamos los espacios, estamos que hay que la clase, la formación, que todo, entonces a veces de pronto dejamos eso de perspectiva. Entonces tener digamos esa parte. Por ejemplo, una de las cosas es que pues puede ser que nosotros no salgamos, pero siempre es importante dejar la puerta, digamos, sin el pasador, o sea, dejarlo pues libre, pues obviamente Profe, cerrado, ¿no? Sí, escucho. ¿me permite? Claro, con todo el Voy a gusto. intervenir en un caso que pasó acá en Cúcuta, fue hasta muy triste y se hizo viral. Precisamente fueron varias casas, como dos o tres casas que se quemaron, y una familia completa se quemó, y ellos cuando tomaron hasta una foto que todo el mundo, o sea, los que alcanzamos a ver esa foto que subieron, yo me impresioné muchísimo, todos quemados abrazados, ¿no? La familia con sus tres hijos, el papá, la mamá y los tres hijos abrazados, todos quemados. Entonces yo digo, eso pues hubo como una demanda y quitaron
el video, pues la foto, pero eso fue impresionante para los que logramos ver eso. No, mucha excesiva seguridad, con, mejor dicho, no tuvieron por dónde salir. Y la puerta de la entrada de la casa cerrada, yo no sé si fue que no encontraron la llave o no les abrió. En todo caso, yo digo que en un momento de esos uno debe reaccionar, ¿verdad? Ayudar. Así hubiese tenido que tumbar la puerta, pero se salva la familia. Pero la familia se quemó absolutamente toda. Algunos salieron por los techos. Bueno, y se quemaron 2 personas, murió gente bastante, ¿no? Entonces es muy triste. Pues de verdad que a veces uno observa este tipo de situaciones y uno no sabe si eso fue de salir corriendo de emergencia. Yo soy una persona que reacciona, yo trabajo con la Cruz Roja y mi reacción es a ayudar. Cuando yo veo, por ejemplo, un accidente, llamo enseguida, ¿cierto? Si veo que hay un herido, llamo una ambulancia, o aviso, ¿no? Doy aviso a la policía, a quien tenga que avisar para que vengan y ayuden. Y no uno irse a meter allá que no está haciendo nada, pero también está, pues digamos, como haciendo estorbo. De verdad que ese caso tan lamentable en Cúcuta es como lo pone uno a pensar, ¿no? Sí debe uno estar muy preparado, ¿no? Para ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué nos puede decir el profe? De pronto, ¿qué Sí, medidas tomar en ese caso? lo que pasa es que, digamos, en nuestra casa lo primero, digamos, uno debe, por ejemplo, uno en la medida de lo posible, como nosotros tenemos gas natural, digamos, medidas que uno debería tener es cerrar las llaves todas las veces posible. O sea, usted preparó el desayuno, cierre el gas. Y más cuando estamos aquí presentes. ¿Por qué? Porque nosotros, pues es algo lógico. Uy, vea ya, me faltan 5 minutos, tengo que conectarme y que ya están ahí los aprendices y demás. Entonces, pues cerrar eso aparte. Lo otro es no dejar nunca nada cocinado. Si usted va, digamos, o sea, si usted va a cocinar lo que sea, una aguapanela, un té, un café, pues no dejar nada prendido en la cocina. O sea, usted tiene que ser consciente porque pues aquí la tecnología uno se lo absorbe a todos, a mí también, entonces pues nada. Lo otro es que pues puede ser que usted no salga y entonces usted debe dejar, digamos, sin el pasador, debe dejar la puerta, o sea, pues cerrada, eso sí, o sea, asegurarse que está bien cerrada, pero digamos sin pasador y demás, pues también teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Pues en ese caso, ¿no? Y dejar la llave o sea, darle un lugar a las llaves porque a veces ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dejamos las llaves por ahí y ahí sí como se dice, ahí sí como dicen que uno que las llaves las pierde es uno por bobo, por pendejo, porque pues las llaves son una cosa que se esconde y si usted no le pone un lugar, se le esconde. Entonces en un momento de emergencia usted va a necesitar pues la llave, ¿no? Evacuar y cerrar. Entonces, Lo otro, profe, sí, también es la parte de las instalaciones eléctricas que tengan polvo a tierra. Ahorita que exactamente. hicimos una remodelación en la casa nos dimos cuenta que había una parte que no tenía polvo a tierra, lo nuevo lo hicimos, pero otras cosas que hay que invertir en polvo a tierra. Hay que separar los contactos de la nevera, de la caja esa, hay que separarlos también. Pues toda esa parte también hay que tener en cuenta en la seguridad de la casa. Claro. Y también el tema, miren, una de las cosas es que pues esto pasa muchas veces, digamos, lo que se habla de, de la conexión también de los equipos, o sea, preferiblemente usted pues desconectar todo, pero lo único que usted no puede desconectar en la casa pues es la nevera, porque pues igual el consumo viene inclusive a ser más alto y usted pues tiene el riesgo de estar, digamos, a hacer contaminación con los alimentos, porque pues o sea, si ustedes conectan la nevera se descongela el alimento, usted la vuelve, la conecta y vuelve y se congela y ahí puede haber un tema de contaminación de los alimentos. Y pues el tema del consumo de la energía pues también se refleja de que pues digamos tiene que partir de cero la nevera de nuevo. Pues sería el único, digamos, electrodoméstico que debe permanecer conectado. De resto, pues ninguno. El tema de estar con todos los celulares, desde los cargadores pues, desconectados, que a veces en la cocina todo desconectado.
También, digamos, cuando hablamos de lo que es el tema de la Navidad, de todo eso, no dejarlo, o sea, si usted sale de la casa o usted se va a ir a dormir, usted debe apagar todo lo que es el tema de los arbolitos, porque pues todo eso, el pesebre, eso es un riesgo. De hecho, yo le digo yo sí te lo digo en esa parte, y es que pues usted no, uno como seguridad y salud en el trabajo jamás debe autorizar, o sea, debe dar su precedente de que no recomienda, digamos, colocar ni arbolitos de Navidad, ni el pesebre, y sí, suena como el Grinch, pero ¿por qué? Porque eso es un peligro, o sea, eso es una condición de seguridad y es un peligro eléctrico, entonces pues usted no debería participar en eso, o sea, hacerle no, ustedes si quieren pongan eso, o sea, yo recomiendo que no lo hagan, y en ese caso, claro, la cadena de frío, exacto, profe Anatulia, en eso estamos de acuerdo. Además de que pues realmente el fabricante no recomienda apagar las neveras, o sea, desconectarlas, porque pues igual el consumo que uno se está ahorrando durante toda la noche pues es el que va a gastar desde el inicio al siguiente día. Entonces pues en ese contexto pues no se hace necesario, y no es productivo, por todas las razones. Por eso, digamos, lo único es la nevera, de resto pues nada. Y lo otro es que pues hay que tener en cuenta de que pues en cualquier momento, y más si de pronto nosotros vivimos en ciudades intermedias, pues el tema es que la probabilidad de rayos que puedan entrar, digamos, dentro de todo el cableado, puede llegar, si está conectado, está, digamos, apagado el computador, ¿cierto? O el televisor, y llega un rayo, pues puede dañar el electrodoméstico, y ese pues igual, digamos, usted lo tiene que evitar, ¿no? Eso, digamos, son como las medidas que uno debería tener. Bueno, la que hemos hablado, el tema de tener los botiquines completos, con curitas, con el tema de las gasas, o sea, tratemos, digamos, en esa medida de hacer, digamos, de tener pues, los elementos de primeros auxilios, pues tal como nos lo pide, digamos, la legislación de los botiquines tipo A. Pues eso sería, digamos, lo más ideal. Por otro lado, el tema de tener también las linternas, los radios, para usted estar informado de lo que está pasando, ¿no? Pues un radio que pues mantenga cargado, que pues usted puede ser que lo use, pero usted tenga la precaución de mantenerlo cargado, porque pues en cualquier momento pues en una emergencia se va la energía, y pues regresa a los 2 o 3 días, y usted tiene que estar informado y hablar pues con los familiares frente a estas situaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué sería lo ideal? Quedarse los primeros 2 o 3 días en donde usted está, y ya digamos que la situación ya digamos que haya, digamos, menguado, digamos, ya que la emergencia ya se haya asimilado, pues entonces ahí sí pues salir, ¿no? Yo sé que eso es un poco difícil, pero digamos uno debería tenerlo pues muy en cuenta, o tener unos puntos de encuentro familiares que pues pudiesen, digamos, acordarse, ¿no? O sea, eso, digamos, hay que tenerlo muy en cuenta, aunque pues preferiblemente es quedarse uno quieto ahí en donde está, porque pues uno tiene que también brindar esa protección a nuestros hogares. Digamos, no podemos dejar el hogar solo, porque pues podemos ser víctimas también del vandalismo. Entonces todo eso, digamos, hay que estar evaluándolo muy bien, dependiendo también del tema del contexto. Además de que pues, en una situación de estas, pues puede ser que yo no me hable con el vecino que nunca he hablado, pero ese día lo conocí, y ese día entonces pues uno se va apoyando. Se los digo pues por experiencia, que eso sucedió en Armenia, cuando tuvimos el tema del terremoto, pues a los 3 días, porque el terremoto fue el día domingo. No, fue el día lunes, 25 de enero del 99, y ya a los 2 días pues ya estaba que el tema de los vándalos y de todo, y el vecino pues llegó, y entonces le dijo a mi mamá, ¿usted está sola? No, aquí está mi marido. Entonces llegamos, pues mi hermana y yo estábamos muy pequeños, y entonces eso con bomba monotón, no dormimos, eso fue tenaz, o sea, situación para indescriptible, y para no recordar. Pero lo que uno puede observar es que hay cierta solidaridad en esos casos, y pues por eso, digamos, uno debería estar muy consciente de ello. Yo, por esa experiencia, es que les digo que yo le tengo mucho terror a algo aquí en Bogotá. Confiando en Dios nunca va a pasar nada, y pues estamos pues en ese sentido amarrados. Continuando con nuestra presentación, vamos a ver
que dentro de lo que nos pide, digamos, el decreto 9 del 89, pues básicamente es que todos nuestros planes de emergencia, los que tenemos en nuestra organización, porque pues nosotros dentro de nuestra organización, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, cuando estamos, digamos, esto es lo que hace el trabajo, los compañeros de SIGA, de los de seguridad y salud en el trabajo. Ellos evalúan, bueno, hacen su plan de emergencias, se evalúan pues todas las posibilidades que hay en un contexto, y entonces con eso determinan qué medidas se deben tomar. Ahora, todos los planes de emergencia tienen que ir definidos de acuerdo pues al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que todo tiene que ir en la misma dirección de la Secretaría, digamos, a nivel de gestión del riesgo local. En ese caso, digamos, el distrito y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Todo esto, digamos, debería ir en la dirección de colaborar con las autoridades, de ponernos de acuerdo con ellos, de saber, digamos, cuáles son los teléfonos, cómo describir pues el tema de las emergencias, cómo pues también capacitar, digamos, en el tema de brigadistas pues a las personas que sean indicadas. En esto hay que tener en cuenta una cosa. Yo puede ser, por ejemplo, no es que yo lo sea, pero digamos, yo puedo ser que sea el que más sepa de emergencias, digamos, el que sepa la teoría, las leyes y todo, la legislación, pero eso no me hace a mí un brigadista. Realmente un brigadista es aquel que tiene la inteligencia emocional para poder responder frente a una situación. Ahí sí como dice Simba, yo ante una situación de esas me río del peligro, claro, me río del miedo. Yo me quedo pasmado, o sea, yo puede ser que de pronto esté un poco solo, de pronto esté con unas personas un poco calmadas, y bueno, en movimiento y demás telúrico, pero ¿qué pasa? Si yo veo a alguien que empieza a desesperarse, yo también, o sea, yo me desespero. Entonces yo digo, no, yo no tengo la inteligencia emocional. Por eso para ser brigadista no es eso como, ay usted. No, tiene que realizarse unos exámenes médicos, en este caso, digamos, a nivel de lo que es la parte pues de psicológica, para determinar que sí tiene la capacidad, además de que pues tiene que tener unas características de un buen estado físico, ¿no? Entonces pues tienen que estar preparados, porque no, es que el brigadista y tiene obesidad mórbida. Pues hombre, ¿cómo? Que debe tener un buen estado físico. Pues primero que todo debe querer hacerlo, ¿no? Y lo otro, porque pues siempre no, usted, y entonces obligan a la persona, no, debe querer hacerlo, debe estar capacitado y debe tener su examen médico que diga, vea, sí, esta persona tiene las cualidades para ser o sea, tener las condiciones de salud adecuadas para poder responder frente a un tema de emergencia, que sea calmada, que pueda dirigir, que lo sepa. Ahora, pues claro, muchos dirán eso, bueno, eso digamos, algunos de pronto podrán ser muy calmados, pero ante una situación de caos, pues uno nunca sabe reaccionar, pues es verdad, pero digamos, generalmente uno puede, digamos, guiarse a partir de ello. Y eso, digamos, que pues, sepamos a dónde responder, y sobre todo que capacitemos, porque digamos, dentro de lo que son los brigadistas, hay 3 tipos de brigadistas que nosotros tenemos. Entonces está los brigadistas de evacuación, que son los que coordinan toda la evacuación de la infraestructura, que son los encargados de asegurarse de que pues todo, digamos, que todos, digamos, se evacúan cada uno de los pisos. Está también el de la prestación de primeros auxilios, que es el que encargado pues también de prestarlos en caso tal de que se necesite, y debe ser personas muy capacitadas. Recordemos que cuando nosotros estamos en el caso de brigadistas, y en esto, digamos, hay que tener ahí unas responsabilidades legales, ¿no? Pues tener en cuenta de que pues esto, digamos, se tienen que capacitar muy bien, tanto para prestar una buena atención y también para poder no entrar, digamos, en el tema de dilemas de que digamos, alguien que está arriba y no aprovechó para tocarme, aprovechó la situación para entonces abusar de mí, porque eso también pasa, ¿no? O sea, sale también uno de bien. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y estar muy bien capacitado. No solamente es el tema de que sí, salimos y cumplimos con el simulacro, ya sea el distrital, el municipal o el nacional, y ya, y hicimos los registros, sino que también esté preparado pues al respecto. Y el tercer brigadista
brigadista es el que tiene lo que es el tema de atención en los incendios, ¿no? Del inicio del incendio, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de los inicios de incendio, nosotros podemos atacar el inicio del incendio, digamos, cuando está pequeño, porque ya cuando, digamos, ya está grande, pues lo que usted tiene que hacer es salir rápidamente y llamar a los bomberos. Pero digamos, cuando el inicio, usted tiene su extintor, y en eso pues vamos a verlo, ya usted puede, digamos, usted puede atacarlo, y hay que atacarlo desde la raíz. Por eso es necesario, para poder accionar un extintor, es necesario la capacitación. Cuando uno pues sale, digamos, allá a campo traviesa, y entonces evidencia también que puede, digamos, realizar esto, pues es importante tener esa capacitación para poderlo accionar. Y ojo, cuando hablamos de primeros auxilios, porque pues estamos hablando de esto no es solamente el tema de respiración boca a boca, o sea, eso no es también entonces poder ubicar a una persona entre una camilla, pues saberla levantar, saberla bajar, o sea, todo esto que se hace dentro de un campo traviesa y en donde te ilustran a ti todo. Yo pues hace 2 años tuve la oportunidad de estar en uno de esos, y créeme que es totalmente exhausto, o sea, es totalmente exigente, pero le hace uno consciente de que no cualquiera, digamos, puede servir. Yo, digamos, dentro de todo lo que, a ver, aquí tratamos de hacerlo, aquí tratamos de darle admitir a alguien, pero resulta que no. Bueno, no, pues no entró. ¿Qué les comento, digamos, frente a todo esto? Entonces en últimas, ¿qué tipo de brigadistas hay? Mínimo tienen que haber, digamos, estos 3 tipos de brigadistas: uno que sepa evacuación, otro que sepa el tema de atención del conato de incendio, y el otro pues en la prestación de primeros auxilios. Ahora, recordemos que todos estamos obligados a prestar un primer auxilio. ¿Cuál es el primer auxilio? La primera respuesta que uno debe dar. No se trata de que, todos entonces a dar respiración boca. No. Todos estamos obligados ¿a qué? Al menos lo mínimo es que a llamar, a decir, mire, se presentó esta situación, tengo una persona desmayada. Es lo mínimo que tenemos que hacer. O sea, esa es nuestra obligación, avisar. Entonces, para que pues, lo tengamos en cuenta, porque pues dirán, no, entonces yo tengo que saber, pues lo ideal sería saber eso, porque pues las emergencias se pueden presentar, y ni siquiera eso, digamos, saber cómo responder si una persona se está ahogando con un trozo de carne. ¿Qué hacer? Y digamos, si eso pasa, digamos, en el tema de cómo atender rápidamente una quemadura. Miren que a mí yo iba saliendo por allá estaba en una capacitación con una empresa. Eso fue antes del COVID, hace como 2017. Y yo salí, ya habíamos terminado, era como las 9:30, 10 de la mañana. Ya habíamos salido de una capacitación que era de 7 a 10. Y resulta que ahí nosotros salimos y vimos como una señora que le arrojó ácido a otra. Pues era un lío de faldas, ¿no? Que la una le había quitado el marido a la otra y demás. Y claro, esa señora con ese ácido y todo eso salió en las noticias. Y menos mal que por esas cosas estaban en una obra y tenían una manguera, y eso en par minutos, esos llegaron y la enjuagaron a toda la señora, o sea, la mojaron de arriba abajo. Pues gracias a Dios había esa manguera. ¿Por qué? Porque pues solo tuvo, digamos, ciertas quemaduras de primer grado, y no le pasó nada del rostro ni nada, porque pues casi que inmediatamente se le atendió. Llegaron otros trabajadores de la empresa donde yo estaba dando la capacitación, y cogieron a la otra persona y demás. Entonces esa situación, digamos, sucedió pues al respecto, ¿no? Pues nosotros fuimos testigos de todo eso. Y mire que a veces uno se da cuenta, ninguno de nosotros estamos ahí, pues acabábamos de hablar de todo este tema de seguridad y salud precisamente, y yo no me acuerdo si estábamos en este capítulo, pero ya uno se da cuenta, sí, vea. Ahí, o sea, no todos estábamos, quizá el uno reaccionó y el otro, y de pronto el señor que estaba pues haciendo la obra reaccionó, pero uno se queda así como que, bueno, nervioso y a veces en shock, ¿no? Frente a una situación que uno no se espera. Entonces por eso pues hay que saber elegir las personas, ¿no? Entonces con el examen médico y demás, que digan si esta persona sí es habilitada. Yo probablemente lo perdería, porque pues
como les digo, no tengo esa inteligencia emocional para reaccionar frente a estas situaciones. Y pues aquí nos habla, digamos, la resolución 1016 del 89, en la cual pues nosotros, pues antes lo que se llamaba programa de salud ocupacional, hoy en día seguridad y salud del trabajo, debemos incluir todo lo que es el tema de emergencias en todo el funcionamiento del sistema. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el COPAS debe verificar, entre otras las condiciones, de verificar el extintor está en buen estado, si está vigente, si eh, perdón, el botiquín entonces lo tenemos también completo, si todos los elementos están vigentes o hay algo, digamos, vencido. Ahora, a veces uno dice, pero ¿por qué un pajalengua se vence si eso es un objeto que... Y es por el tema de salubridad, ¿no? Por el tema de inocuidad, que esté pues el bajalenguas y demás. Entonces pues esto, digamos, es importante tenerlo ahí presente. Y eso pues también, por eso cuando digamos la fecha de vencimiento es bueno tenerlo 2-3 años, digamos que se pueda vencer en un tiempo largo, porque pues aunque es una inversión que no es tan significativa, pero digamos tú estás sacando en algodones y estás renovando eso, pues eso también genera un tema de que dice, pero yo para qué necesito estar renovando si ese algodón está en buen estado, y resulta que dice febrero de 2020. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y en ese caso pues también explicarlo, ¿no? Es importante pues también tener en cuenta cuando uno habla pues sobre el tema del decreto 1295-94, es sobre lo que tiene que hacer la administradora de riesgos laborales. Aquí nos dice que pues nos debe asesorar en la conformación de la brigada, o sea, nos debe ayudar en todo, la conformación, la capacitación, y las administradoras de riesgos laborales ofrecen también todo lo que tiene que ver con el tema de poder conformar una brigada, y pues tener también, digamos, estilos de vida de trabajo y vida saludable. Entonces, como cuáles, como el hecho de pues que pues en una emergencia, pues ahí sí, como se dice, lo que necesitamos es también correr, y también si nosotros, digamos, no tenemos un buen estado físico, ¿no? O sea, todo eso también influye en ciertos casos, ¿no? Entonces, eso es lo que no debería, digamos, tener muy en cuenta con respecto a la administradora de riesgos laborales. Y pues hay unas normas, pues que no las vamos a ver, digamos, así puntualmente, pero sí hay unas normas. Cuando ustedes vean que esto cumple con la norma NFPA, es por la Asociación Nacional de Prevención del Fuego de Estados Unidos, NFPA por sus siglas en inglés. Entonces, todo esto, digamos, es para el tema de cómo conformar, digamos, se aplica, digamos, para las empresas que hacen toda la recarga de extintores, para los temas de las brigadas y demás, pues que digamos esto lo debe tener quienes asesoran frente a cómo conformar pues una brigada, porque finalmente nosotros tenemos que hacer optimizar los recursos para que efectivamente la administración de riesgos laborales, todos esos recursos públicos que nosotros le invertimos al pagar la seguridad social y puntualmente a la administradora de riesgos laborales, se devuelvan, ¿no? Y que se nos retorne en capacitación, en formación, en esto. Y tengamos en cuenta algo, que aquí cuando nosotros hablamos de esto, aquí no dice el tamaño. A veces no, es que la inversión es muy chiquita, no importa, pero a mí me lo tienen que dar. Porque ahí no dice que porque entonces sea pequeña, entonces no se le da. No. O que porque no alcance, pues no. Hay que hacerlo. Entonces debe destinar, digamos, eso, financiar, digamos, parte de más del 10-15%, pues tiene que destinarle todos los aportes al respecto. Y eso, digamos, es algo que desafortunadamente cuando uno ve en nuestra entidad, pues no se evidencia, porque aquí deberían estar haciendo, no solamente para los compañeros de planta, sino para todos, todas las capacitaciones, y deberían también hacer que nosotros la pudiéramos no entrar en ese dilema que a veces entramos, porque digamos, a veces entran y dicen, vea, es que hay una capacitación de tal, que por favor para que asistan. Y uno en ese horario, digamos, le dice una capacitación, y en ese horario tiene, digamos, la formación. Y entonces, claro, no son capaces de decir, ustedes cancelan formación y asisten a esta capacitación porque es urgente. Sino que lo dejan ahí en el aire, y entonces uno tiene que definir, ¿no? Entonces uno que dice, no, yo prefiero cumplir aquí, no atrasarme, porque finalmente la capacitación vaya y venga, que asista a otro que pueda.
en el caso de uno como contratista, porque no son claros, y claro, porque también pues existe, digamos, unos vacíos legales y demás, pues que se tienen con nosotros como contratistas, unos vacíos que no quieren, digamos, a veces pues llenar, y que sería bueno aclararlos, y que sería, digamos, en pro de todos, o sea, en favor de todos. Pues no vamos a hablar de ellos y nada, pero sí, digamos, con el tema de capacitaciones, y en especial estas, ¿no? Porque pues estas son muy importantes, todas las que tienen que ver con emergencias, de qué hacer en ese caso, porque realmente pues nosotros, digamos, casi, digamos, cuando uno, digamos, mira muchas veces lo que es el instructor de planta y el de y lo que es el instructor de contrato, pues las diferencias son muy pocas, y a diferencia de lo que pasa, digamos, con el tema de contratistas y trabajadores en las empresas de diferentes sectores, pues nosotros, digamos, en el sector privado, nosotros sí somos casi muy parecidos, digamos, tenemos pocas diferencias en relación a eso, porque pues prácticamente que se hace casi lo mismo y demás. Entonces, en ese sentido, pues sí, a veces sí es importante pues aclararlo, pero en pos de esto, en que podamos asistir capacitaciones, de que podamos tener esa posibilidad. Eso, digamos, sería lo importante, porque finalmente es para que protección y para evitar problemas, ¿no? Ahora, en el tema pues de emergencias, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que cómo se forma la llama, o sea, cómo se arma la reacción que genera el fuego. Se genera porque hay tres elementos: el calor, o sea, el incremento de la temperatura, el oxígeno y el combustible. Entonces, cuando hay estos tres elementos, el combustible es que el elemento que arde, ¿no? Entonces, cuando hay estos tres elementos es que se genera fuego. Por eso, cuando se trata de apagar el fuego, se trata de eliminar uno de estos elementos, ya sea de quitar el combustible, o sea, el elemento que arde, bajar la temperatura. Por eso se utiliza a veces agua en algunos casos, o a veces, como se dice, que es, no hemos visto, digamos, en películas y demás, que pronto si una persona se está quemando, entonces ponerle con una cobija encima, porque entonces se está eliminando el oxígeno. Entonces, sin oxígeno, o sin calor, o sin combustible, no se puede generar fuego. Este aquí como tal es el elemento que nosotros hablamos pues a nivel de lo que son extintores. Entonces estamos hablando que estos son los elementos que uno tiene, que uno debe tener en cuenta con el extintor. Entonces tenemos pues el cilindro como tal, el agente extintor. Aquí está pues el nitrógeno, que en parte es lo que da pues la presión para que el agente extintor salga con fuerza por acá, por toda la boquilla. Y pues el manómetro, que es lo que nos indica el grado de presión, siempre debe estar en verde. El verde, digamos, es un espacio, debe estar ahí para poder aplicarlo pues adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que uno, digamos, observa aquí? Que cuando usted utiliza esto, pues debe apuntar la boquilla donde, aquí a la base del fuego, no arriba sino a la base, y entonces pues lo debe accionar. Preferiblemente, digamos, yo les doy estas instrucciones porque es lo que a uno, digamos, le dicen, pero lo ideal sería, digamos, que uno ya hubiera manejado eso, ¿no? Y hacerlo. Ahora, depende también del extintor. Usted tiene, o sea, usted lo debe cargar, no del manómetro, sino de acá desde la válvula, pues para poderlo accionar, debe cargarlo de ahí, para poder accionarlo y demás. Ahora, es importante pues siempre, digamos, hacer la capacitación para pues tener la práctica de haberlo hecho, digamos, ya tener la confianza de que ya se ha hecho con anterioridad, pero en un caso dado, pues usted lo acciona de esta manera. Entonces, esto, digamos, es lo que uno debería tener en cuenta. Adicional a ello, hay que mirar que hay diferentes tipos de fuego. No todos los fuegos van a servir para todo. Entonces, por ejemplo, el primero, digamos, el clase A, son todos los que tienen que ver con los maderables. O sea, todo lo que tiene que ver con papel, cartón, y sus derivados, pues están con el tipo A. Por eso se utiliza mucho el tema de agua, ¿no? El clase B, pues es todo lo que son aceites, todo lo que son pues estos líquidos inflamables. Entonces, pues es B. Clase C son fuegos, digamos, relacionados a qué. El clase C a lo que es la parte eléctrica.
Entonces por eso usted lo encuentra de esta parte. Y ya tenemos el clase D, pues que son ya digamos algunos otros polvos metálicos, o sea, estudiamos ya para el tema de el metalúrgico. Y pues en el caso que pues son otra clase pues también de fuegos, digamos a nivel industrial, digamos de grandes proporciones. Generalmente vamos a encontrar son estos tipos de fuego, vamos a encontrarlo tanto en nuestro hogar como en nuestra entidad. Entonces, pues esa, digamos, es la idea. Y en ese orden de ideas, pues cuando nosotros encontramos también los extintores, pues vamos a tener con base en agua solo AB, con base en espuma AB. Estos dióxido de carbono BC son principalmente para el tema de hidrocarburos. Estos, digamos, se utilizan mucho para el tema de mantenimiento de vehículos. En los talleres deben tener BC. Estos son muy poderosos, o sea, tienen altísima presión. Entonces, pues sí es, digamos, importante tenerlo en cuenta cuando se va a hacer. Y el triclase. Entonces, ahí tenemos lo que llamábamos el tema del tipo, el ABC, el multipropósito, que pues han descontinuado el tema del Solcaflan, aunque pues toca mirar hasta qué punto pues lo van a empezar a descontinuar, porque pues sí es necesario digamos el Solcaflan cuando nosotros estamos frente a equipos de cómputo. ¿Por qué? Porque digamos como eso esparce una espuma, entonces eso destruye todos los circuitos de los equipos eléctricos y electrónicos. Entonces ahí ya, aquí es cuando pues uno habla sobre estos tipos, ¿no? Y estos pues que ya son un poco más especiales, ¿no? Como este caso K y demás. Y esto pues agua pulverizada, ¿no? La C. Esto, digamos, son los tipos de extintores que uno, digamos, ahí pues puede tener. Y la idea, pues aquí tenemos las clasificaciones de lo que es, digamos, casi los tipos de que si podemos utilizar o no, dependiendo también de las actividades. Entonces, esto es lo que uno debe tener en cuenta, digamos, entre otras cosas, para el tema de la visita de bomberos. Cuando digamos en nuestra entidad, entonces van a el tema de la visita de bomberos, en donde identifica que tiene pues los extintores. Lo importante es que sean accesibles, que sean en los puntos en donde usted identifique que pues se puede, digamos, presentar, y que yo pueda también, digamos, colocar el extintor en una parte en donde no sea, no, es que se genera un foco de fuego, pero es que el extintor estaba por allá al fondo, en la última parte, al último, porque es que hacía estorbo, ¿no? Tiene que ser una parte en donde, digamos, cerca digamos, a lo que es una vía de acceso, una puerta o algo, pues, o sea, cerca de él, porque pues para ahí es donde nosotros vamos a salir, pues, evacuar, y ahí es donde vamos a poder accionarlo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo, pues, muy presente frente al tema de los extintores, y pues, generalmente lo que nosotros tenemos, digamos, tanto en nuestra entidad y también, pues, digamos, en casa, digamos, con los tipos de fuego que se pueden presentar, pues van a ser el tema de multipropósito. Nosotros generalmente no digamos, no le colocamos atención a este tema en nuestro hogar, ¿no? Pues desafortunadamente, pero sí sería recomendable uno mantener su extintor. Son medidas de protección que pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces eso, digamos, tenerlo en cuenta. Aquí vamos a mirar lo que es el tema de sustancias químicas. Por ejemplo, digamos, cuando ya nosotros hablamos aquí, y permítanme un segundito, cuando nosotros aquí hablamos frente a esto, digamos, esta es la caracterización de las sustancias químicas, es decir, cuando usted consulta lo que son las hojas de seguridad, estos son hojas de seguridad del material, hoja de datos de seguridad del material. Entonces, por sus siglas en inglés, entonces esto es Material Safety Data Sheet. Entonces así, sheet largo, ¿no? Porque el otro es una grosería, el corto. Entonces, esas son las hojas de material, ¿no? Entonces, para tenerlo pues muy en cuenta. Esto, digamos, uno lo puede encontrar de esta manera, o lo puede encontrar lo puede encontrar en forma de rombo, es así, o adicional lo puede encontrar de esta manera horizontal. Igual pues va a significar hasta cierto punto pues la misma historia. ¿Qué es lo que sucede? Es que esto, pues hay algo que se llama, digamos, para el tema del manejo de las sustancias químicas, que hoy se llama el Sistema Globalmente Armonizado, el CGA, Sistema Globalmente Armonizado, en el que se incluye pues este sistema que es el europeo con este que es el americano, con el europeo y el japonés, se unifican todos
pues para poder, digamos, conseguir hacerlo funcionar pues a la vez, ¿no? Entonces, aquí lo que uno puede encontrar es que primero, digamos, los riesgos a la salud, la inflamabilidad, la reactividad. Entre más alto el número que va de 0 a 4, pues más peligroso va a ser en relación a este tipo de peligros. Entonces, por ejemplo, el tema a nivel de riesgo de la salud, si es un 0, pues eso no hace nada. Pero si es 4, mejor dicho, usted medio se lo toma y adiós, hasta ahí llegamos. Entonces, eso es lo que uno debe tener en cuenta. El azul, pues va a ser, por ejemplo, los riesgos a la salud, lo que es el rojo, lo que es la parte pues de la inflamabilidad. Entonces, a qué temperatura empieza a arder pues, la sustancia química, pues como tal, la reactividad, la capacidad que tiene, digamos, de la estabilidad que tiene la sustancia química. O sea, la reactividad, si uno se pone a mirar, es qué tan estable es la sustancia química en sí, o inclusive pues en contacto, digamos, con otro. Digamos, cuando digamos, hablamos de las piscinas para el tratamiento, pues uno siempre dice, no, que le echo cloro, pero es que resulta que son dos cloros que hay que, digamos, aplicarlos a la piscina y separados, porque, digamos, es tan explosivo que nada más así explota. Inclusive usted hace así y ya se quedó sin manos. O sea, es de esa parte, digamos. Y finalmente, cuando uno habla de lo que es el tema, el riesgo pues específico, es en su naturaleza como tal. Entonces aquí nosotros vemos que puede ser un oxidante, un corrosivo, radioactivo, y este W por water es que, o sea, si uno lo ve ahí es que vea, no le va a echar agua porque ahí sí mejor dicho. Y es porque probablemente la sustancia química es un óxido. Entonces es óxido de oxígeno, ¿no? Y cuando hablamos pues de la parte pues de riesgo biológico, digamos aquí en esta parte pues de riesgo biológico, son también digamos sustancias digamos que pueden ser infecciosas y demás. Esto digamos se ve muchas veces en el tema de laboratorios. Recordemos que en Colombia pues está prohibido el ingreso de material radioactivo, ¿no? Digamos, eso es algo que uno pues debe tener en cuenta, ¿no? Entonces esto digamos desde este punto de vista pues se tiene, y aquí cuando uno habla de lo que son ya aquí ya digamos esta descripción, aquí se pone el nombre, se pone el número digamos como tal de la sustancia. Ya les voy a decir de dónde sacamos este número, ya tanto de salud, a nivel de inflamabilidad y reactividad, y el equipo de protección personal, que dependerá también. Aquí tendremos también una letra. Inclusive aquí también habrá un símbolo que es sobre también a qué parte del cuerpo pues puede afectar, ¿no? Entonces a veces puede aparecer un pulmón, puede aparecer como el cuerpo, la estela digamos de las extremidades superiores de una persona, y entonces pues indicará pues qué tipo de peligro pues a dónde va a afectar a la salud, y aquí en la parte inferior pues va a aparecer el tipo de letra. Entonces, qué elementos de protección. Ahora ustedes dirán de dónde yo saco esa información. Pues resulta que son de las hojas de seguridad de los elementos químicos. Entonces, estas hojas de seguridad es la información que usted va a tener pues de eso. Entonces, pues vamos por ejemplo a hacer el experimento. Yo les voy a mostrar en este caso, permítanme un segundito antes de irnos al break, cómo digamos vamos a hacerlo. Entonces voy a compartirles pues la pantalla que ustedes están actualmente pues para mostrarles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Nosotros aquí, por ejemplo, lo voy a hacer así pues para mostrarles. Pues yo tengo digamos diferentes hojas de seguridad, pero digamos quiero hacerlo aquí. Lo primero es que usted, para poder hallar una realmente, lo primero es que usted le diga MSDS, ¿no? Ahora, y va entonces a decirle, por ejemplo, vamos a decirle entonces el cloro, digámoslo así, listo. Lo importante es que usted vea, si ve que aquí entonces nos dice, vea, Safety Data Sheet, entonces aquí está Material, entonces aquí está todo lo que es el tema de cloros tradicional. Lo importante aquí es que sea, digamos aquí le voy a poner Colombia, pues para que sea ubicado en nuestro contexto, y podremos entonces aquí, vea, aquí tenemos el desinfectante. Hay que tener en cuenta, vamos a mirar por ejemplo esto, hoja de seguridad. Vamos a tener en cuenta que una cosa es la hoja de seguridad y otra la ficha técnica. La ficha técnica es la que me dice qué características tiene la sustancia química y pues cómo usarla.
La hoja de seguridad es la que me dice cuáles son todas las medidas que yo debo tener en cuanto a qué, en cuanto al uso, en cuanto al transporte, en cuanto también al tema de la disposición final, es decir, cómo desecharlo, cómo depositarlo a la basura, ¿no? Entonces, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es, y qué clase de basura, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar varias características. Lo primero, vamos a encontrar el nombre de como tal, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que es el fabricante el que debería entregárnoslo. Dos, aquí sí ve que aquí encontramos lo que es de acuerdo, digamos, la pictografía de acuerdo a la NFPA americana, entonces los peligros. Recordemos y vamos a evaluar esta, digamos, miren, tienen 4, el tema de primeros auxilios, 5 medidas para la lucha contra incendios, vea, tomarse, digamos, frente al tema de derrame ambiental, esto es algo que también, digamos, se ha tenido, ¿no? 7, vea, todo lo que es el tema de manipulación y almacenamiento, eh, elementos de protección personal, que ya vamos a hablar de ello, el tema de propiedades física y química, la estabilidad y la reactividad, vea, des en cuenta, vea, Leandro, sí, en algunos centros cuando se hace el análisis de esos riesgos solo se considera la parte interna y sí, no se consideran riesgos que se pueden evitar o que se pueden gestionar que tienen que ver con el entorno. Por ejemplo, yo comentaba que el centro donde oriento formación eh, está al lado de una vía principal. sí, Entonces, accidentes de tránsito pueden pasar, es una zona de alta accidentalidad, es decir, ese tipo de riesgos que por un accidente de tránsito, por un desprendimiento mecánico, un vehículo cargado de residuos químicos, por ejemplo, pueden ingresar fácilmente a los ambientes de formación porque están a la orilla de la claro que vía. sí. Y ese tipo de riesgos yo no veo que en esas matrices por lo menos los consideran. Y el día que pase algo, ese día van a decir, busca a ver si estaba en la matriz, si no va a estar ahí. Bueno, y no solo porque esté en la matriz, sino porque es un evento fortuito que puede pasar. Una vez se metió una camioneta y cayó allá en el ambiente de formación de unos aprendices. Claro. Afortunadamente. ¿Las condiciones de seguridad o cómo sería y cómo se justificarían como el profe? Terminamos de escuchar profe Ever y ya doy respuesta. Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué eso no se considera? Si se sabe que precisamente el entorno en sí mismo es de alto riesgo, porque eso en la matriz no se considera, es decir, el cambio de vallas, no sé, cualquier otra cosa que minimice el impacto de un accidente de ese tipo, y sobre eso no hay ningún programa establecido. Bueno, sí, la realidad de las cosas y la realidad de las cosas es que los compañeros sigan a veces son muy administrativos y entonces de pronto no, y eso digamos no solamente es ellos, o sea, eso también sucede en la parte pues del sector privado. Y es que el de seguridad y salud, pues él está encargado, no, que yo tenga mi matriz, que tenga todo ahí organizadito y que yo pueda mostrar que tengo, y no, y de pronto no mira un poco más allá y esa situación. Entonces, por eso, digamos, no se evalúa, digamos, lo que hay en el entorno, porque pues a veces solo nos limitamos esa lo que, digamos, de pronto nos piden y de pronto no nos ubicamos en todo un contexto. Ahí lo que hay que tener en cuenta, digamos, es porque hay que evaluarlo, digamos, como el tema también de condición, bueno, en parte lo que es el tema de en condiciones de seguridad, digamos, lo que es el tema del peligro público por el tema de accidentes contra, digamos, la infraestructura. Y ahí hay que incluir, digamos, dentro de esa situación también el tema del peligro químico. ¿No? Entonces, porque pues si nosotros, digamos, si se hace un estudio o de pronto, o sea, nosotros observamos que por ahí de pronto hay no sé, hay una fábrica de químicos y entonces hay constantemente, digamos, el transitar de camiones o de diferentes tipos de carga, pues hay que tratar hasta el punto en el que sea posible
tratar de identificarlo, claro, dentro de la matriz y saber qué acción, inclusive dentro de las capacitaciones que se le debe dar tanto a todos como administrativos, como instructores, independientemente del tipo de contratación, se les comente sobre esa situación y que se pueda saber entonces qué hacer al respecto. Y claro, dándole respuesta a lo que es la pregunta de la profe Luis María, claro, hay que incluirlo, digamos, uno en condición, hay un tema de condiciones de seguridad porque es un tema público, porque pues sería un accidente, digamos, de tránsito y que pues involucraría sin querer pues también unos aprendices que nada tienen que ver pues al respecto, porque pues el aprendiz está ahí dando formación, está recibiendo formación, no sé, de Excel, de lo que es el tema de software, pues por decir algún programa de formación que no tiene nada que ver con el tema pues de un accidente de tránsito. Entonces puede, digamos, en esa parte, digamos, ser eso, digamos, como un tema público. Y también hay que incluir que pues si uno evidencia de que pues puede también el tema químico, que entra, digamos, el tema de un transporte que sea transporte químico, pues también lo tiene que contemplar debido pues también a esa situación. Por eso es que las matrices y todo esto, pues hay que contemplar todos esos escenarios y no va a ser lo mismo. Por ejemplo, un centro de formación, digamos como en el mío, que es muy administrativo, que está, digamos, en el centro de la ciudad, en donde las vías de acceso solo se permite, digamos, el tránsito de vehículos ligeros, a ese caso en donde pues es, digamos, carretera y en donde hay vehículos pesados. Entonces todo eso, digamos, se tiene que transformar y claro, se debe, digamos, contemplar. Lo que pasa es que eso es lo que sucede siempre, o sea, hay un poco de falencias, pero vaya, mire los informes, cumplimiento 100%, todo se cumplió y uno dice, hombre, o sea, no nos digamos mentiras, no esa. Ahora, muchas veces y desafortunadamente, que es lo que uno también ve con los compañeros SIGA, que en algunas ocasiones también están muy amarrados. O sea, como que no, usted solo puede hacer de aquí a acá y no más. De hecho, por eso yo se los digo, a mí hace un par de años me ofrecieron un cargo que pues para el tema de SIGA y me están ofreciendo pues una buena cantidad y yo dije no, me están ofreciendo mucho más que ser instructor. Ahora, ¿por qué? Porque pues desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Que pues uno, o sea, está muy limitado en muchas cosas, que solo puede hacer de aquí a allá, y a veces hacer algo pues necesita autorización de la regional, de no solamente el subdirector, sino de la regional, y esperar que lo piensen y que lo analicen. Entonces como que en esos casos sí debería, digamos, ser más ser más ágiles al respecto, porque pues a ver, no se toman medidas adecuadas y teniendo en cuenta que nuestros aprendices son población vulnerable, pues hombre, o sea, no estamos, digamos como entidad, pues estamos abriendo una posibilidad de tener unos problemas grandísimos, y que entonces, como lo hemos dicho, hasta que no sucede, hasta que no tenemos el muerto, hasta que no tenemos el accidente, entonces ahí sí no tomamos medidas preventivas. Entonces es esa parte, ¿no? Bueno, vamos a tomarnos unos minutos. Vamos entonces bueno, y ya posterior a que les termine de explicar pues esta hoja de seguridad. Entonces, ya ustedes, digamos, aquí ven lo que es el tema, qué tan tóxico puede ser la sustancia química. Aquí estamos viendo, digamos, los efectos sobre la ecología. Entonces, cómo debemos también depositarle, hacer el tratamiento, la marca de la etiqueta. Generalmente una hoja de seguridad pues debe tener de 14 a 16 puntos, o sea, de 14 hacia arriba. ¿Por qué? Porque me va a contener toda la información que yo necesito. ¿Para qué? Para poder alimentar mis matrices, mis procedimientos seguros. O sea, cuando uno dice, digamos, en seguridad y salud que la rueda ya está inventada, es porque ya está sentada. Entonces, por ejemplo, cuando usted quiere dar una capacitación a las personas que utilizan, digamos, cierta sustancia química, en este caso el cloro, que sería, digamos, algo que utilizan todo el personal de servicios generales, pues si uno les va a dar capacitación y yo lo tengo que dar, yo ¿en qué me guío? Yo me guío, bueno, ¿qué sustancias utiliza? Listo. ¿Qué elementos necesita? Y con eso yo puedo evaluar y decirle, en ese caso, digamos, al sujeto, necesitamos comprar estos elementos, comprarle, digamos, los guantes de estas características, que estos insumos,
porque no es que yo me los haya inventado, es que el fabricante los recomienda. Entonces ya uno tiene un criterio que ya no es de uno, sino que es de un externo, que es el que lo hace. Entonces por eso es importante estas hojas de seguridad. De hecho, una de las cosas que usted le puede ilustrar a también, digamos, a los niños es eso. O sea, que ustedes pueden llegar y decirle, venga, ¿por qué no puede ponerse a jugar con el cloro o demás con eso? Porque mire todo lo que le va a pasar. Y créame que el niño entiende, las personas entendemos. Y yo se los digo porque el tema de capacitación es muy importante aquí, pero basada en la información técnica, no porque a mí me parece, no como a veces salen irresponsablemente, digamos a veces en las noticias y salió el médico que es que uno tiene que tomar un tapabocas y que se le pega a la piel y que usted ahí se le infla así como una bomba y de todo. Y yo decía, ¿y de dónde se inventó eso? ¿A dónde está la recomendación en dónde está la indicación del fabricante que diga eso? En ninguna ficha técnica, en ningún elemento de protección personal dice eso. Pero claro, no, que es el que entrevistaron ahí en Caracol. Vea, cuando yo vi hace 3 años, en el 2019, antes del 2019, que vi que había esa noticia de que decían de que pues toca utilizar el N95 aquí en Bogotá y en especial en ciertas áreas por la contaminación ambiental. ¿Yo qué fue lo que hice? Yo miré la nota del experto y todo, pero yo me fui a la ficha técnica del N95 y resulta que para esas partículas sí sirve y que pues toca usarla al aire abierto, no digamos en un espacio cerrado, porque no es para ese espacio cerrado, es para espacios abiertos. Entonces eso digamos es lo que uno debe tener en cuenta. ¿Qué nos dice el fabricante al respecto? Entonces, con respecto a lo que nos diga el fabricante, eso es lo que hay que tener. Entonces, aquí está toda esta información. Ustedes la pueden sacar y vea, des en cuenta que cuando uno dice, vea, ficha técnica del cloros, miren la información cómo cambia. Esto pasa. Vamos aquí, digamos, bueno, hoja de seguridad, limpieza, vea, tradicional. Aquí bueno, espérate, ya lo había visto. Entonces, espérate. Que aquí es esto, yo lo hago así pues porque pues yo sí lo tengo, pero entonces quería era para que lo miráramos, ¿no? Entonces vea la ficha técnica del mismo cloros, pues su nombre técnico es hipoclorito. Bueno, aquí lo voy a descargar otra vez, lo he hecho varias veces, pero bueno, listo. Entonces cuando miramos aquí esta parte, cuando miramos este PDF, fíjense que aquí lo que yo les muestro sí es ficha técnica y sí de las características, bueno, tiene probabilidad, la estabilidad, vea las instrucciones y unas recomendaciones, sí, de que no viene con más. Entonces vea la diferencia. Esto es la hoja de seguridad que viene con los 14 puntos y esta es la ficha técnica que es la que pues nos da cómo usarlo y pues algunas recomendaciones especiales. ¿Listo? Entonces para poderla diferenciar, ¿qué es lo que a nosotros nos sirven? Las dos, pero para todo el tema de saber los peligros y demás y alimentar los procedimientos de cómo usarlo, lo que es el tema de capacitaciones, lo que es el tema de alimentar la matriz y demás y poderla evaluar, lo que veíamos la semana anterior. Aquí está, en la hoja de seguridad. ¿Listo? Bueno, vamos a tomarnos 5 minutos, pues ya 5 minuticos, ya regresamos. ¿Listo? Listo. No, déjenme ya ya se los reviso pues para poder entonces ya revisarle. ¿Listo? Para el profe Luis María, que el tema es que bueno, en eso venga a ver si fue, bueno, ya le reviso porque igual también reviso las carpetas para saber todo lo que es esa información. Igual pues lo podemos hacer de esta manera y sí sería importante, pues siempre es recomendable pues hacerlo, ¿no? Ya regresamos. Bueno, vamos a regresar. Sí, efectivamente estoy viendo ahí que pues tuve, digamos así, la falla de no enviarles el tema de las fichas técnicas, pero bueno, al menos ya sabemos, digamos, cómo conseguirlas y la diferencia pues al respecto, ¿no? Pero igual si quiero, digamos, como darles los ejemplos, porque pues tengo ahí ya varias sustancias químicas como el tema del amonio cuaternario que podemos utilizar. Al igual que el cloro, pues en el tema de desinfección, utilizan, digamos, en el tema de restaurantes. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta pues la hoja de seguridad, ¿no? Y la ficha técnica de cómo usarlo, porque pues también hay que disminuirlo. Bueno, esto, digamos, ya pues habíamos visto, digamos, ya lo que era las hojas de seguridad y ya lo que dan los elementos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando uno habla sobre esta parte, digamos, la información, digamos, para poder diligenciar ya esta parte como tal,
es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos en relación, digamos, a lo que es el tema de las hojas de seguridad, es importante que nosotros siempre nos fijemos o sea, para poder diligenciar, digamos, esta información acá, el nombre de la sustancia, el nivel de riesgo, digamos, a la salud, la inflamabilidad, la reactividad y el equipo de protección personal, tengamos estos criterios. Entonces, pues nos lo da que la hoja de seguridad. Listo, claro, yo les... ¿cuál? Esta es la presentación de PowerPoint, o sea, esta que estamos acá es la presentación de PowerPoint que ya les pasé. Lo que de pronto sí no les pasé fue la hoja de seguridad. Eso, digamos, no los pasé, digamos, hojas de seguridad y fichas técnicas, pero digamos ahí ya les ilustré cómo, digamos, poderlas conseguir en MSDS. Esta es la presentación, esto que les estoy presentando actualmente, si ustedes lo tienen, que es el PDF. Ahí cuando está la guía de aprendizaje, entonces tenemos la presentación de PowerPoint, la PPT, esa ahí ustedes la tienen, esta presentación de PowerPoint ustedes la tienen. Entonces, lo importante que uno debería tener en cuenta es que toda la información que, digamos, ahí uno necesita, pues aquí la puede ilustrar. Es decir, o sea, usted puede de dónde conseguir esa información, de la hoja de seguridad, y con eso, digamos, la puede diligenciar y pues la puede nombrar. ¿Qué es lo importante con el tema de las sustancias químicas? Digamos, con el cloro, los aceites y demás, que cada una de ellas tenga esta leyenda. Y eso pues usted lo puede hacer rápidamente en un Excel, pues usted lo adorna y todo, y en un Excel pues lo puede hacer, y con eso, digamos, lo puede imprimir para tener toda la información. Ahora, hay que tener en cuenta que dependiendo también del tipo de sustancia química, usted va a necesitar va a tener en cuenta la compatibilidad. Entonces aquí nosotros con esta pictografía, que es la pictografía pues europea del sistema globalmente armonizado, aquí nosotros tenemos esta es la europea, la que está más en el interior, y la otra pues es la japonesa. Entonces esto, digamos, nos dice, bueno, qué sustancias se pueden almacenar junto a otras y cuáles no. Entonces, teniendo en cuenta que cuando uno habla, digamos, del almacenaje de sustancias químicas, las sustancias, digamos, bueno, lo ideal sería, digamos, apartarlas en un lugar, y pues ya, digamos, estas sustancias químicas, si son líquidos, pues ubicarlas en la parte pues inferior, y si, digamos, son sólidas, digamos, con forma de polvos, como el tema de estos cloros para las piscinas, que son 2 polvos, pues lo puede ubicar usted en la parte superior pues adecuadamente. Aquí hay que tener en cuenta que pues aquí hay diferentes tipos de sustancias, que por ejemplo entre líquidos inflamables sí se puede almacenar, entre sólidos carburantes pues no se puede almacenar con ningún tipo de sustancia, los corrosivos pues de la misma manera no se pueden almacenar, y hay que tener precauciones pues con algunos. Y cuando hablamos de sustancias pues tóxicas agudas y demás, pues sí hay algunas condiciones en las que sí se debe almacenar. Entonces esta matriz de compatibilidad a ustedes se las dejo, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, con el tema aquí de contratación, digamos, cuando hablamos nosotros de compras y demás, es importante tener en cuenta que hay algunas compras, digamos, cuando uno habla de las compras de sustancias químicas, y que uno debería tener en cuenta también que le entreguen, o sea, el fabricante debería entregarle, además de la hoja además del producto, la hoja de seguridad y también la ficha técnica. Esto, digamos, debería tenerse en cuenta. Y lo mismo pues cuando uno habla sobre el tema de contratación, ¿no? Esto, digamos, en este sentido pues sí es importante pues tenerlo en cuenta al respecto, ¿no? Es importante, y yo aquí, digamos, hago un énfasis, que cuando uno realice, digamos, todas estas actividades a nivel de lo que es el tema de brigadas, de lo que es el tema de acoso laboral, de lo que es el tema del COPAS, uno puede evidenciar claramente que pues se pueden también tener, digamos, ahí capacitaciones. Pero vamos a mirar entonces, de acuerdo pues a la legislación, qué tipo de capacitaciones también entonces nos están exigiendo. Entonces permítame, yo me desplazo acá en la parte superior, aquí a las presentaciones, pues porque quiero, digamos, ilustrarles
pues, al respecto de lo que nos dice la legislación frente a algunas legislaciones, frente a algunas actividades que tenemos que hacer pues a nivel de lo que es seguridad y lo que es el tema pues de a nivel de seguridad y salud, que son las actividades de intervención, entre ellas pues las capacitaciones, ¿no? Entonces permítanme un segundito porque pues sí quiero mostrarles pues así rápidamente pues, antes de ir terminando. Entonces la resolución 1016 del 89 pues nos ilustra, digamos, que es lo que debe tener pues, lo que llamábamos antes nuestro programa de salud ocupacional, hoy en día sistema de gestión. Ahora yo les ilustro esto porque pues aquí hay unos apartes que uno debería tener en cuenta cuando uno habla pues de lo que es el programa, todo el sistema como tal. Entonces anteriormente estábamos hablando de lo que era pues la medicina preventiva y la medicina en el trabajo, que pues son todas estas actividades que pues se hacen en favor, digamos, de la salud del trabajador, digamos aquí como lo que llamábamos las prestaciones asistenciales, ¿cierto? Que era pues todo lo que era el tema de tratamientos médicos, el seguimiento y demás, y pues lo que es el tema de higiene y seguridad industrial, que es lo que tiene que ver ya con los elementos de protección personal y algunas medidas pues administrativas que se deberían tomar, ¿no? Pues como el tema de señalización y demás. Entonces, y pues habla sobre el tema del funcionamiento del COPAS, que ya hemos hablado. Aquí hay que tener en cuenta que pues la idea que es que desde aquí nos están diciendo de que pues hay que empezar a generar lo que son, uno, los exámenes médicos ocupacionales, entendiéndose los exámenes médicos ocupacionales como aquellos que yo voy a desarrollar, y en esto digamos quiero decirles, para determinar las condiciones del trabajador en relación al peligro al que va a estar expuesto. Entonces, en este sentido es importante reconocer que cuando nosotros hablamos de lo que son los exámenes médicos ocupacionales, debemos nosotros tener en cuenta que van a ser en relación a los peligros que está expuesto y que usted ya identificó en dónde, en la matriz de peligro. ¿Qué otro factor usted va a tener en cuenta con los exámenes médicos? Va a tener en cuenta las sustancias químicas con las que está expuesto, y por eso usted va a necesitar que las hojas de seguridad. Entonces por eso se deben desarrollar pues todas estas actividades. Sí, cuéntame. Perdón, en relación con este tema yo tengo una inquietud. Sucede que ahora, para efectos de la pandemia o antes de eso, todos los años nos hacen estos exámenes, nos ordenan la Sí. práctica de los exámenes. Pero entonces el comité encargado de la vigilancia de este tipo de situaciones utilizó eso para hacer público la historia clínica de los instructores bajo el pretexto de que estaba obligado a hacerlo. Yo estuve buscando legislación en relación con eso y no hay ninguna donde diga que eso debe ser así. Eso se volvió manejo público. Incluso a la médico que estaba al frente de ese comité, yo le sugerí que el manejo de esa información debe ser un poco más confidencial. Pero no, eso lo hace público. Si uno, para pedirle incluso a la EPS, la historia clínica debe dar un poder, una autorización. Y eso tiene que hacerlo uno personalmente. En el caso de la IPS, ¿cómo es posible que los que manejan la parte administrativa esto lo hacen folclóricamente público para todo el mundo? Incluso decidieron fulano y fulano no pueden entrar porque padecen de esta y estas enfermedades. Fulano, es decir, no lo hicieron en privado, lo hicieron en público. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta dónde llega diríamos las atribuciones para el manejar esa información de esta manera? Profe Ever, muchísimas gracias. La verdad es o sea, créanme que en este momento estoy alarmado porque qué es lo que sucede con las historias clínicas, y eso lo vamos a empezar a ver ahorita que veamos la resolución 2346. Las historias clínicas es un documento privado, o sea, es una información personal, y esto es y ojo, porque eso puede llevar al tema de demanda. O sea, es como decir que, por ejemplo, digamos, pues yo lo hago porque es mi condición de salud. Digamos, si que yo puede ser que tenga, digamos en este caso, digamos un ojo que de pronto trate de tirarse, digamos, hacia la derecha, pero esto a veces como medio visco,
pero es un movimiento, digamos, involuntario. Esa información pues la tiene que saber, digamos, el médico. La historia clínica es un documento privado y en ningún momento, o sea, es más, la EPS, como tal, pues debe resguardar esa información porque, ojo, de acuerdo a lo que y ya lo vamos a ver cuando estemos mirando los requisitos de resolución 2013, nosotros como responsables de seguridad y salud en el trabajo no podemos tener la historia clínica de ningún trabajador. Lo único que nosotros podemos tener es el informe de las condiciones de salud del trabajador, pero en relación a los peligros. Entonces, por ejemplo, si yo por allá tengo, no sé, una vesícula dañada, un riñón, pues eso no lo tiene que saber, digamos, en este caso, digamos, el centro de formación, porque lo que yo voy a hacer no me va a afectar el riñón. Digamos, en este caso, ¿cuáles son las condiciones de salud que debe conocer, digamos, en este caso, en los centros de formación? Digamos, a nivel, como estoy a nivel osteomuscular, a nivel visual, si veo bien o tengo disminución de esa capacidad. Si, cómo estoy yo en la parte fonoaudiología, si escucho bien y puedo, digamos, no tengo disfonía o no tengo de pronto alguna enfermedad pues en la voz. Eso, digamos, es claro, es válido que se conozca, pero ya la historia clínica de lo demás, no, en ninguna manera, porque inclusive eso, digamos, también, o sea, eso es también violar la intimidad de la persona. O sea, hay que tener en cuenta, de hecho, uno de los requerimientos cuando nosotros nos van a realizar nuestro sistema de gestión, y eso, digamos, me estoy adelantando un poco, es que usted no, o sea, la pregunta va a ser de un auditor, ya sea el Ministerio de Trabajo o del Administrador de Riesgos Laborales, si viene, digamos, a hacer eso, y es que nos dicen, ojo, eh, 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 es que ¿cómo es que es? O sea, lo que les estoy diciendo es que usted cómo va a asegurar, digamos la pregunta que va a hacer el auditor es, usted cómo asegura que usted no va, la no tenencia de las historias clínicas. Por eso los laboratorios clínicos, digamos, sí, le informan a la empresa de las condiciones de salud en relación a los peligros, pero más allá no. Ahora, dice la profe Claudia Astrid, claro, la ley ha definido funcionarios, pero ojo, pero de la salud, es decir, médicos. Nosotros somos ¿qué? Seguridad y salud en el trabajo, o sea, es ahí sí como se dice, pues sí, pertenecemos al tema de gestionar peligros y todo esto, pero nosotros no somos personal o sea, del sector de la salud, somos de salud ocupacional, que es otra cosa, o sea, que es distinto, digamos, en cuanto a la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales, porque finalmente yo no puedo, o sea, en ese sentido, yo no puedo dar, digamos, un dictamen de salud. Tiene que ser el médico y a partir de lo que nos digan los médicos, pues nosotros actuamos. Por ejemplo, si a un trabajador el médico dice no puede trabajar en ese puesto, pues hay que reubicarlo. Entonces nosotros administrativamente lo que hacemos es reubicarlo con base en las recomendaciones médicas, pero nosotros no podemos tener y en ningún momento las condiciones, o sea, en eso, digamos, como tal. Ahora, que yo sepa, en los centros de formación no hay personal, digamos, médico, que es el único que tiene, digamos, como permiso de acceder a esta parte. Entonces, a las historias clínicas es muy grave y muy delicado, ¿no? Muy delicado esa parte, porque pues, o sea, ahí también puede haber un tema de que entonces vayan y tomen decisiones al respecto por esa información que no tiene nada que ver con el tema de la formación que yo dé. Digamos, otra cosa es que si, digamos, yo doy una formación, digamos, como el tema de un programa tecnológico que es química industrial, y entonces, pues claro, ahí sí no necesito saber sobre las condiciones de sus pulmones, a nivel de la parte dermatológica de la piel, pero porque va a estar enseñándole a los aprendices, digamos, el tema del manejo de las sustancias químicas. Eso ya es distinto. Pero que a mí me pregunten, digamos, en mi caso, el tema dermatológico, o si yo tengo patologías debido, digamos, y quieran tomar mi historia clínica, de ninguna manera. Eso hay que tenerlo, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque desafortunadamente, o sea, ahí no tiene nada que ver. Además de que uno lo que hace es una tarea administrativa, uno hace caso a las recomendaciones.
Entonces, qué hacen los médicos a nivel de lo que es, digamos, de los laboratorios clínicos, de las IPS, tanto de la EPS como de la ARL? Uno le hace caso a eso. Entonces, si le dicen, no, es que necesita, digamos un ejemplo, y pasó en un caso de una empresa, el trabajador fue porque tenía unas dolencias y todo, pues se trató por parte de PES y la recomendación fue que en el trabajo pues se usara, digamos, un brazo robótico para la pantalla, para que no estuviera ahí de pronto dañándose de pronto la espalda. Entonces, ¿cómo? Hoy quiero hacer una participación, hoy he tenido el internet así como muy regular, pero quiero participar en el tema. Sí, claro. Buenos días, profe Claudia. Bueno, yo soy consulta, ¿cierto? Sí. Y me exigen exámenes ocupacionales de ingreso. Al exigirme exámenes ocupacionales de ingreso, se supone que para unas cosas soy independiente, para otras soy trabajador oficial o trabajador público, para otras soy trabajador de SENA. O sea, tengo 3 roles dentro de mi cabeza, pero dependiendo para qué me cuando hablamos de que si alguien se interpone en las historias laborales, si alguien historia personal, Clínica, la historia clínica. exactamente, atenta directamente contra la Constitución Nacional, artículo 15, que dice que todos los colombianos tenemos derecho a nuestra intimidad, ¿cierto? Nadie puede tomarse atributos para coger nuestro derecho a la intimidad. De hecho, en este mismo artículo no lo plantea, pero el solo hecho de que nos estén revisando un celular, están atentando contra nuestra intimidad, nuestra documentación privada también, la correspondencia privada y demás. Lo que me pregunto es, si yo soy trabajador independiente, ¿por qué me exigen exámenes ocupacionales que tengan mínimo 3 años? ¿Quién va a responder por mí si realmente soy un trabajador independiente? ¿Verdad? Y al ser un trabajador independiente, pues yo dependo de mis propios exámenes ocupacionales. Yo a veces me pongo a pensar que eso fue algún senador, que como tenía un hijo mechudo, entonces le mandó al colegio a coger un cabello, porque no lo permitía el reglamento, entonces está pensando también contra la libre expresión, la libre de crecimiento y desarrollo de la personalidad. Entonces, hay cosas que la ley dice, pero que realmente no se cumplen. Ese era mi aporte personal. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, digamos con lo último que dijiste, claro, o sea, tienes toda la razón, son documentos privados la historia clínica y de hecho los médicos tienen la obligación de salvaguardar esa información y no volverla pública, porque pues eso, y es más, como lo he dicho, el tema de seguridad y salud en el trabajo es con el fin de prevenir las enfermedades y los accidentes laborales, y en ese orden de ideas pues va hacia la gestión de eso. Por eso yo necesito conocer las condiciones de salud, pero en relación a los peligros a los que va a estar expuesto, en este caso, digamos, el trabajador, o inclusive el tema de los contratistas. O sea, ¿por qué el tema de los contratistas? ¿Por qué se les pide esto? Porque dentro de la legislación y también dentro del sistema de gestión, lo que nos va a pedir es que nosotros también estemos enterados y también ejerzamos ese control frente a los mismos, o sea, de que nosotros conozcamos también las condiciones de ellos, porque pues van a trabajar para nosotros. Es lo mismo cuando, por ejemplo, digamos el SENA, tenemos un centro de formación, resulta que tiene unas ventanas, tiene el edificio, tiene 5 pisos, entonces pues van a limpiar las ventanas. La actividad del SENA no es limpiar ventanas, ni tampoco, digamos, le paga el salario pues al trabajador que va a limpiar las ventanas, pero desafortunadamente, pero lo que nos dice la legislación es que debemos nosotros asegurar que esa persona se le ha pagado su seguridad social,
que tiene todos los arneses, o sea, el de seguridad y salud verifica, bueno, usted viene aquí a limpiar las ventanas, bueno, muéstreme su arnés, su casco, el curso de alturas y todo, porque los contratistas también yo los tengo que controlar. Obviamente, pues yo, digamos, a mis trabajadores, yo les tengo que dar todos esos elementos. En el caso de los contratistas, yo les tengo que exigir esa parte, que paguen su seguridad social, que tengan sus elementos, porque ellos lo sacan de sus propios bolsillos. Entonces, eso es lo que nos dice legislación, digamos, cuando veamos lo que es el tema de ya del sistema de gestión, eso es lo que nos pide frente al tema de los contratistas. Entonces, por eso, digamos, ahora, que nos exijan el tema de los exámenes, claro, porque ellos necesitan también tener el control de que nosotros tenemos buenas condiciones de salud frente al tema pues del conocimiento de lo que o sea, en relación a los peligros a los que estamos expuestos. Entonces, en ese orden de ideas, pues se supone que ellos tienen que hacer la gestión y digamos ponernos a hacer las tareas teniendo en cuenta de que nosotros sí tenemos buenas condiciones y demás. Lo que pasa es que esto hasta cierto punto uno se pregunta, y ahí es donde uno va, ¿cuál es la gestión real que se hace al respecto? Y muchas veces pues la pregunta queda sin respuesta, porque pues dice, sí, entrego ahí y cada 3 años, sí. Y entonces, porque hay que hacer gestión, o sea, ¿qué es lo que debería hacerse, digamos, al respecto? Ponernos a todos los contratistas a recibir capacitaciones en donde están todo el tema de peligros, en donde se hable sobre todos estos temas de seguridad y salud, que sepamos, digamos, todos los peligros que hay, cómo gestionarlos, cómo hacer los informes, o sea, todo eso es lo que uno debería digamos, tener muy en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, pues desafortunadamente la pregunta queda sin respuesta, porque yo por lo menos no he recibido una capacitación donde me digan, venga y recibe esa capacitación, y si es necesario, pues cancele la formación de ese momento para poder estar formados, porque pues no solamente es decir que al inicio del contrato llene ahí el formulario de la inducción, no solamente es eso, porque pues yo lo lleno en memoria. Y yo sé que muchos compañeros lo hacen porque es el mismo de todo el momento. Entonces, eso es claro, debe hacerse la gestión también y controlar a los contratistas. Ojo, porque los contratistas también hay que controlarlos. Porque, por ejemplo, yo vuelvo al caso de esa persona que va a limpiar las ventanas del primero al quinto piso de nuestro centro. Esa persona, Dios no quiera, se cae. Y yo le digo una de las cosas, en ese caso, digamos, esa persona se accidenta, es de Pepito Pérez S.A. que contrató ese centro de formación, pero ahí responde Pepito Pérez, que es el empleador directo, y el contratante del servicio, que en este caso sería el SENA. Entonces, esa responsabilidad compartida siempre va a existir, y por eso yo tengo que hacerlo pues al respecto, ¿no? Ahora, es importante, y claro, en compromiso se supone que está la matriz de peligros, pero si usted no tiene ciertos permisos, tampoco va a acceder a la información del centro. O sea, empezando porque pues eso es también, digamos, esa información que digamos, todo esto de los peligros y las gestiones, pues es información que pues lo tiene el sistema de gestión y pues puede ser hasta en este momento privado, ¿no? Entonces, claro, debe tener curso avanzado, el permiso pues para esa actividad, claro, efectivamente, pero digamos yo digo, digamos, frente a ese tema de que le sucede algo a ese trabajador, entonces ¿quién responde? Solidariamente el contratante, que en este caso sería el SENA, a nombre pues del centro de formación, y la empresa, que es el empleador directo de este personaje. Entonces uno debería, digamos, tener muy en cuenta en eso, ¿no? Bueno, aquí yo quiero mostrarles que pues cuando uno habla de las actividades, pues uno debería, digamos, desarrollar todo lo que es el tema de lo que uno llama vigilancia epidemiológica, que es la vigilancia epidemiológica, que cuando uno tiene, digamos, las condiciones de salud de los trabajadores, a uno pues sí le entregan, digamos, las condiciones de salud particulares en relación a los peligros, pero adicional le entregan un informe en donde dice que el 20% tiene escoliosis, que el 10% tiene disminución de la capacidad visual, y a veces, pues a partir de eso, pues ahí también uno puede tener capacitaciones, pero adicional, pues es importante también hacer capacitaciones frente a los peligros que tienen, frente a los peligros que están expuestos,
También, pues en relación a las capacitaciones también tienen que ser relacionadas, y en esto, digamos, aquí nos explica, digamos, ahí como tal, frente al tema de cómo, reportar como tal esas situaciones que pueden generar algún peligro. Por ejemplo, se fundió un bombillo, entonces no aguantarse, no, yo ahí veo porque está de día, no, que el bombillo lo cambien, porque eso que se considera, o sea, cuando uno habla de que hay un objeto que no funciona, o un martillo que está a punto de caerse, eso es que una condición insegura o condición subestándar. ¿Sí me debe entender? O sea, cuando es el tema objeto. Pero, o cuando hay personas que pues hacen movimientos extraños, que están, digamos, como pasaba, ¿no? La persona ya limpiando la ventana y está encima de una silla con rodachines. Y eso, como se llama, un acto, o sea, un comportamiento inseguro. Entonces, o subestándar, es lo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a capacitar pues a todos los trabajadores en cada uno de estos temas. Entonces claro, pues aquí nos dicen de que sobre todo el tema de los peligros, sobre cómo sentarse, o sea, todo eso es lo que nosotros nos debemos entonces capacitar. Ahora, ¿por qué es importante las capacitaciones? Porque allí es en donde las personas se hacen eco de todos los peligros y empiezan a tomar conciencia de algo que desconocen. Miren, es tan sencillo como esto. Muchas personas desconocen de que lo puede matar el celular. Porque es un aparato electromagnético que está recibiendo señales. Y si usted está ahí está al lado de una fuente de ignición, como es el tema de la gasolina, el celular explota. Por eso es que en las gasolineras dicen no utilice el celular. Por eso cuando usted va a recargar el gas vehicular le dice todos afuera. Inclusive cuando usted va a recargar gasolina, también debería, digamos, todos afuera para cargar el vehículo de gasolina. Y a veces algunos está toda la familia adentro y cargando gasolina. Eso es un peligro y eso debería también pues, tenerse esa medida de seguridad. Entonces todo esto es lo que uno va. O sea, si uno resume las capacitaciones, ¿a qué van resumidas? A la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales que se pueden presentar en el sitio de trabajo, teniendo en cuenta la labor que desarrolla cada uno. Por ejemplo, usted le va a decir por ejemplo, a un administrativo, usted no le va a decir, no le va a dar una capacitación de manejo adecuado de herramientas. Usted se la va a dar al personal de mantenimiento, usted se la va a dar al personal, digamos, operativo. Al administrativo le va a dar entonces todo lo que es el tema de posturas adecuadas, ergonómicas, o sea, todo lo que es el tema de biomecánico, por el hecho de que está ahí, o el tema de uso adecuado de videoterminales, cosa que usted no va a hacer con un operativo que pues va a estar con el martillo, va a estar con la caja de herramientas de los hombres solos, los destornilladores y demás. Entonces usted tiene que saber ubicar las actividades. Es como lo que hablábamos, y a veces le dicen en una empresa, no, es que en todas las empresas hay pausas activas. Sí, pero no. Ahora, sí, porque pues efectivamente la parte biomecánica es, como les he dicho, es un peligro junto al psicosocial. Son los dos peligros que nunca van a faltar en ninguna organización. O sea, el trabajador siempre va a estar expuesto en eso, al peligro, al biomecánico y al psicosocial. Al biomecánico porque o va a estar de pie o va a estar sentado, o va a estar tomando posiciones diferentes. Y el psicosocial es porque, hombre, va a tener compañeros de trabajo. Y ahí siempre va a tener que lidiar con la convivencia laboral. Entonces, en ese sentido, cuando uno mira, digamos, esa parte, de ahí es donde uno saca las capacitaciones. Por eso a veces cuando, digamos, por ejemplo, cuando yo hablo de eso, de que a veces algunos dicen, no, ¿por qué ese uno hace que rumboterapia? Y bueno, pero venga, ¿y a eso a qué le apunta? Y es más, le voy a decir, rumboterapia, y tenemos una persona ahí que tiene una lesión y no puede moverse. Entonces le voy a poner a mover el esqueleto para que se termine para ajustar. No, hay que todas las actividades que nosotros realicemos tienen que ser con base en atacar
en prevenir enfermedades y accidentes laborales con base en los peligros. Por eso cuando hablamos, digamos, del ejemplo que empecé, que era pausas activas, sí, se hacen las pausas activas, pero al vigilante, entonces, en especial las extremidades inferiores, es decir, las piernas, y al administrativo, las extremidades superiores, la espalda y los brazos. Entonces, a eso es a lo que yo tengo que saber dirigir, porque eso no es solamente hacer por hacer, sino que sea directamente dirigido todo. Por eso cuando uno habla, digamos, a nivel ambiental, digamos a nivel de medio ambiente, ¿cierto? A veces es como que, hey, no, vamos a sembrar arbolitos. No, usted tiene que atacar lo que hay en la empresa, digamos el tema del papel, digamos en nuestros centros de formación, el tema del papel, el tema de los residuos pues que se generan al respecto. O sea, siempre tiene que ser muy centrado a eso, porque a veces es como que se le ocupa decir, ay no, entonces sí, levantemos los brazos y demás, pero ¿por qué se da esto? Porque realmente no se le ha dado el enfoque en decirle, vea, usted tiene que levantar los brazos y el otro no, que tiene que levantar son los pies, porque usted está sentado, en cambio el otro está de pie. Entonces uno debería tener en cuenta esa parte pues al respecto, ¿no? Bueno, ay Dios, bueno, listo, ya les paso la lista de asistencia, aquí ya la tengo hacia la mano, ya se las facilito. Permítame que es que aquí listo, entonces ya aquí se las paso sin ningún inconveniente, ya se las paso al respecto. Permíteme un segundito y ya para terminar, entonces vamos a tomar entonces el listado de asistencia, ¿no? Entonces vamos a tomarlo acá, ya aquí les paso lista de asistencia. Listo, entonces listo, ahí está, lista de asistencia. Bueno, ya pues ahí la podemos ya la podemos entonces diligenciar. De antemano quiero agradecerles pues por todo lo que hemos estado pues hablando. La realidad es que pues todo este material ahí lo tenemos. La idea entonces el día de mañana, ya viendo digamos como tal estos puntos a nivel de capacitación, es importante ya observar lo que es el tema lo que es el decreto pues 1072. Vamos a estar mirando ya entrando lo que es el capítulo 6, vamos a mirar el 1072 el esquema general, el capítulo 6, y entraremos a mirar lo que es resolución 312 de 2019. Eso digamos es lo que vamos a entrar en las siguientes sesiones, ¿no? Pues para ya ir hablando pues al respecto de todo lo que es sistemas de gestión, ¿no? Esto digamos todo este capítulo pues que hemos estado hablando, bueno, ya va digamos dirigido a lo que es todo lo que implica pues la implementación, cómo hacer el proceso exitoso con el tema de las actividades de promoción y prevención en salud. Y ya entonces vamos entrando digamos a la última, a la recta final, en donde ya vamos a mirar lo que es el tema ya de accidentes laborales, exámenes médicos pues que tenemos que tenerlos en cuenta, y lo que es ya el tema de inspecciones de seguridad, auditorías y finalmente acciones correctivas, preventivas y de mejora, que eso sería ya pues ya terminando nuestra sesión. Les agradezco por la presencia el día de hoy, les agradezco por estar aquí y muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos Dios mediante el día de mañana, miércoles. Muchas gracias. Sí. Sí. Muy amable, listo. Jenny, listo. Sí, me dice Jenny que no puede llenar la asistencia. Listo, hasta luego. Profe Jenny, ¿no puede llenarla? Profe, ya estoy diligenciando la Bueno, listo. asistencia. Profe Leandro, muchas gracias. Hasta luego, querido compañero. Muchísimas gracias.